Anabel Valera és maestra de vocación y la actual directora de la Escuela Llau 13 de Barcelona. Le entusiasma compartir con los niños, con las niñas y con todos sus adolescentes del colegio su labor. Y desde la disciplina positiva, le apasiona también acompañar a las familias y docentes que necesitamos ser escuchados y guiados en nuestra tarea educativa. Hoy conversaremos con ella acerca de temáticas relacionadas, cómo no, con la educación. Hola Anabel, antes que nada darte las gracias por participar en estas conversaciones de Education Talks que venimos desarrollando desde hace unos años en la Universitat Abat Oliba CEU. Yo soy Marisa Vázquez, soy directora de los grados de Educación Infantil y Primaria, pero por encima de todo soy maestra, con lo cual muchísimas gracias, Anabel. Pues gracias a ti, la verdad es que es un placer poder compartir este ratito de charla pues de maestra a maestra y poder enriquecernos mutuamente. Actualmente tú eres la directora de un centro educativo, desarrollas muchas facetas que tienen que ver con la educación. Tú hay algo que dices que encuentro muy interesante, que es que los niños, las niñas entran en el colegio para aprender, con la ilusión que eso significa, y que a lo largo del proceso como que pasan a interesarse únicamente por aprobar. ¿Cómo nos lo explicarías? Yo creo que los niños nacen con una curiosidad natural por aprender, ¿no? Son grandes exploradores, son investigadores natos. Si tú a un bebé lo dejas en la cocina, para gran disgusto de su padre y de su madre, pues abrirá los armarios, sacará todos los utensilios y apilará, experimentará, los meterá unos dentro de los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es su manera de conocer el entorno para poder adaptarse a él. Y en ese sentido la escuela infantil aquí en nuestro país pues creo que está haciendo una gran labor. Cada vez encontramos centros educativos pues, con aulas bien diáfanas, con pocos muebles, con propuestas muy provocativas para los alumnos en los que ellos pueden desarrollar pues un aprendizaje a partir del juego, ¿no? Y de la experimentación. Pero cuando pasamos de la etapa de infantil a la etapa de primaria y ya no decimos la de secundaria, hay como un salto muy grande. Y todo lo que se ha ido explorando en esa etapa de infantil parece que queda como un poco estancado cuando entramos en esta etapa de primaria. Entramos en un aula de esta etapa y vemos muchos pupitres, vemos muchas sillas, libros de texto, los niños alineados mirando a la pizarra, mirando al profesor, que vuelve a recuperar, ¿no? Pues evidentemente estoy generalizando, ¿no? Pero vuelve a recuperar como esa áurea de la persona que lo sabe todo. Pero al final siguen siendo los mismos niños, con las mismas ganas de aprender y con la misma curiosidad. Entonces el sistema educativo creo que tiene que tomar de la mano de la educación infantil la gran labor que están haciendo a partir del subrayar lo que es la competencia de aprender a aprender. Esta competencia descansa en el aprender a pensar, ¿no? Como dice Carmen Pellicer. Y el aprender a pensar es seguir estimulando esa curiosidad del alumno, pero a partir de ese pensamiento riguroso. El poder coger esa capacidad de aprender a pensar y sistematizarla en el aula a partir de desempeños como pueden ser pues, el comparar, el contrastar, el formular hipótesis, ¿no? Todo eso, bien entrenado de forma sistemática, hará que el alumno pues siga haciendo esas preguntas, ¿no? Y siga cuestionándose. Pero claro, si transformamos nuestra manera de dar clase a aulas en las que esté permitido el debate, esté permitido el cuestionamiento, la pregunta, ¿no tendremos que cambiar también nuestra mirada sobre la evaluación? Nuestros alumnos de secundaria van focalizados al aprobar, a la nota. Tú les entregas un examen corregido y ellos no miran a las anotaciones, su mirada va a la nota. Y los mismos padres, cuando reciben el boletín, la mirada va a la nota. ¿Y dónde está el aprendizaje? ¿No? Y es que hemos asociado la evaluación con la calificación y no la evaluación con ese acompañamiento que supone el proceso de aprender. Entonces, nuestros niños entran queriendo aprender y tendrían que salir queriendo aprender, siguiendo esa estela, ¿no? De lo que es el aprendizaje para toda la vida. Así que los primeros que tenemos que cambiar la mirada somos los maestros, enfocando una evaluación
para el aprendizaje y unas aulas en las que se permita ese pensamiento, ¿no?, riguroso. ¿De qué manera la atención a la diversidad o la diversidad, la inclusión, tiene sentido entonces con ese enfoque? Porque me resuena como mucho más posible desde ese enfoque de acompañamiento poder dar respuesta a las distintas maneras de aprender. ¿Cómo sería? Yo creo que la atención a la diversidad tenemos que empezar a cambiar nuestro foco, tenemos que empezar a entender la diversidad como algo muy rico, como lo normal. Al final sales a la calle y lo normal es que cada uno sea diferente y las aulas tienen que ser un fiel reflejo de lo que es la sociedad. Y aquí tenemos que abrir también, de nuevo, los maestros tenemos el gran reto de abrir nuestra mirada a la diferencia. Y no solo me refiero a un alumno que esté diagnosticado pues, de TDA, de dislexia, de TEA, y de que apliquemos esos protocolos estandarizados, ¿no?, pues de corrección, de adaptaciones, que son muy necesarios y hay que hacerlos muy bien hechos, sino también contemplar el alumno desde un punto de vista holístico. No es solo una persona que viene a aprender, hemos de contemplar todas las dimensiones de esa persona, la dimensión social, emocional, espiritual, intelectual. Entonces, a partir de ahí, el poder atender esa diversidad a partir de un acompañamiento cercano. Y ese acompañamiento, al final, se basa en el conocimiento profundo de esos alumnos. Y solo los vamos a poder conocer si miramos al alumno, ¿no? En nuestras aulas no pueden haber alumnos grises, alumnos transparentes. Cada uno se tiene que sentir mirado de una manera especial por nosotros. Y eso requiere por parte del profesor pues muchísimo corazón. Creo que es importante para poder atender esa diversidad poner mucho corazón, porque al final acompañar es un acto de amor, educar es un acto de amor. Y eso es algo que no podemos obviar los maestros. Estábamos hablando de esta diversidad. Es verdad que también, especialmente en los últimos cursos de primaria, ya entrada a la secundaria, se ha hablado de esos cambios del ambiente, pero también hay otro gran cambio, que es que el chico, la chica adolescente se rebela. Y frente a esa rebeldía hay que tener una mirada y también hay que tener una actuación. ¿Cómo sería esa mirada? ¿Cómo sería entonces la disciplina? Yo creo que la adolescencia hay que empezar a entenderla como oportunidad. La palabra crisis, y es algo que siempre me ha gustado pensar, ¿no? La palabra crisis en chino se traduce como oportunidad. En cambio, en nuestro idioma, la palabra crisis la asociamos a algo peyorativo. Y la adolescencia es una gran etapa de crisis, por lo tanto también de oportunidad, ¿no?, de cambio. Hemos de cambiar nuestra mirada porque el adolescente está en un proceso de individualización que nosotros los adultos entendemos como rebeldía, pero es nuestra mirada la que hemos de cambiar, porque esa rebeldía es un proceso natural que tiene que tener lugar. Es muy importante que no solo nosotros, sino también ellos entiendan que es una etapa natural que tiene que tener lugar. ¿En qué se traduce este proceso de individualización? No solo en cambios físicos y emocionales, sino también en buscar la relación con el igual. Se separa de sus personas de referencia, que son su padre y su madre, y buscan la relación con el igual. ¿Por qué? Porque él tiene que ver cómo se relaciona para ver cómo puede adaptarse. Luego, el adolescente busca también preservar su privacidad. La familia, el padre, la madre, ¿cómo les podemos entonces ayudar a que vean a su hijo en una fase de oportunidad? Tan retadora, sí. Bueno, es que cuando eres padre, de repente te ponen a tu hijo después de 9 meses y no vienen ni con pan bajo el brazo ni con libro de instrucciones. Entonces lo que hacemos es reproducir los patrones aprendidos en nuestra infancia. Y no solo como padres, sino muchas veces también como docentes. Y ahí es importante el proveernos de formación. O sea, los padres no nos podemos conformar, y aquí hablo también como madre, ¿no? No nos podemos conformar con repetir lo que han hecho nuestros padres, porque se ha hecho así toda la vida, porque un cachete a tiempo viene muy bien pues, para cortar ciertas conductas. Bueno, ¿y si nos replanteamos y empezamos a pensar que hay otra manera
de hacer las cosas y de llegar a nuestros adolescentes. Y ese proceso solo lo puedes hacer acompañado. Y hay un proverbio africano que repite mucho José Antonio Marina, que es el a educar se educa en tribu. Tenemos que educar de la mano de formadores, de la mano de médicos, de la mano incluso de vecinos, de los maestros. Escuela y familia tenemos que ser un todo. Totalmente de acuerdo. Abrí una cuenta en Instagram hace un año que se llama Entre Padres y Profes. Precisamente muchas veces se emiten discursos muy encontrados, familia y escuela, cuando en realidad el objetivo es el mismo. Es el mismo. No solo acompañamos a los alumnos, sino que acompañamos a familias. Así que cuando vamos a una tutoría, no podemos ir mano sobre mano con un libreto de calificaciones, decir, mira, tu hijo ha suspendido. No, 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 no. Bueno, ha pasado esto. ¿Dónde está el origen? Mira, ¿qué te parecen estas propuestas? ¿No? ¿Cómo lo podemos hacer juntos? ¿Qué acuerdos va a haber? Vamos a pactar para trabajar en casa y qué acuerdos vamos a pactar para trabajar aquí en el colegio. Porque vamos de la mano, ¿no? Y de manera constructiva, ¿no? Por lo que estás diciendo, de que no únicamente cuando aparece un conflicto debemos estar de acuerdo, sino siempre. Sí. En este sentido, Anabel, hay un tema que tú abordas constantemente, que es el de la disciplina positiva. ¿Cómo nos la explicarías? La disciplina positiva es un estilo educativo que estaría como en el punto medio entre el autoritarismo y la permisividad. Sería como aquello que dice Aristóteles de in medio virtus, ¿no? En el punto medio está la virtud. Pues aquí, ¿no? Aquí está la disciplina positiva en este estilo democrático, que lo que busca es conectar. Conectar con tu hijo, conectar con tu alumno, conectar con tu pareja, conectar con tus amigos. Es la conexión con la otra persona desde el respeto mutuo. Es decir, eliminamos esta visión adultocentrista, ¿no? De yo estoy sobre la palestra y tú eres el niño, sino que nos situamos en el mismo plano y partimos de una comprensión. Tú en este caso eres el adulto y eres el que tienes que formarte para poder comprender el por qué en un momento determinado tu hijo hace una rabieta, por qué se pone a llorar a lo mejor cuando le vas a buscar al colegio. Es que es un malcriado. Desde la visión adultocentrista podemos pensar que el niño es un malcriado, pero es que ese niño no tiene otra manera de decirle a su madre cómo te he echado de menos, ¿no? Si lo entendemos de esa manera, ¿cuánto cambia? ¿No? ¿Qué diferente? Entonces la mirada es de reconocimiento. Hay una diferenciación que hace Jane Nelsen entre el alabar y el alentar. Muchas veces hablamos, o cuando nos dirigimos a un alumno, muy bien, estoy muy contento, me siento súper orgulloso de ti. Entonces, ¿qué hace ese alumno? Busca tu reconocimiento. Pero, ¿y si cambiamos esa alabanza por el aliento? Y él, deberías sentirte muy orgulloso de ti, te debe haber costado mucho esfuerzo, de manera que la mirada no la ponemos en el resultado, la ponemos en el proceso, ¿no? y en él, no en ti, porque si no, al final acabamos criando alumnos o niños que buscan la aprobación del adulto. Cuando hayan llegado a la adolescencia, no buscarán tu aprobación, buscarán la aprobación de su igual. Y a lo mejor eso tampoco nos interesa. No nos interesan alumnos o no nos interesan hijos sumisos, sino con espíritu crítico, con autoconocimiento, que se sientan orgullosos de lo que ellos hacen. No tanto del resultado, sino del esfuerzo que han empleado para alcanzar ese resultado. Te voy siguiendo, pero voy pensando, qué difícil, porque es como mantener un equilibrio donde fácilmente puedes caer en un reconocimiento excesivo y que lleguemos entonces como a un buenismo o a una actitud. ¿Cómo mantienes los límites? ¿Cómo mantienes la autoridad? Porque es necesaria, es una guía al final. El reconocerte yo a ti como una autoridad en un tema que yo desconozco, para mí es una guía. ¿Sabes? A nivel familiar, a nivel escolar, ¿cómo mantienes ese equilibrio? Pues mira, en toda familia y en toda aula tienen que haber unas normas, pero es que previamente esas normas se han consensuado. Por eso, una de las herramientas más poderosas de la disciplina positiva son las asambleas. Por ejemplo, en las asambleas familiares son una vez por semana y se empieza con una ronda de reconocimientos, ¿no? Pues muchas gracias, entonces entre todos vamos haciendo nuestros reconocimientos y luego se abordan los problemas que ha habido durante esa semana, que se apuntan en una agenda.
pues si se han peleado entre dos hermanos, ¿no? Pues, oye Ignacio, ¿quieres que lo resolvamos ahora o lo apuntamos en la agenda de las asambleas? Entonces, eso se lleva a la asamblea y se discute y se buscan soluciones. Entre los mismos miembros. Entre los mismos miembros. Y esto en la escuela se hace igual. Es decir, fulanito ha llegado tarde del patio, ¿vale? Entonces, chicos, fulanito ha llegado tarde del patio. ¿Qué pasa hoy en los colegios? Bueno, pues mañana se queda sin patio. ¿Qué ha aprendido? A la que pueda se librará otra vez. Reaccionará por miedo, no por convicción. Y si buscamos una solución, ¿qué podemos hacer para que fulanito no vuelva a llegar tarde al patio? Y entonces se ponen todos a pensar. Pues que se busque un compañero que le avise, que durante las primeras semanas juegue cerca de donde está el timbre. Enfoque en soluciones. Con lo cual, de todos los errores, entonces surgen oportunidades. Exactamente. El error es... el ser humano aprendemos con una fórmula infalible. Ensayo, error. Todos, desde que nacemos hasta que nos morimos. Lo que pasa que cuando el bebé se equivoca, le aplaudimos. Cuando está aprendiendo a caminar y se cae, ¡bravo, campeón, súper, arriba! Pero cuando se equivoca el adolescente cuando está practicando con su parcela de poder, le castigamos. ¿Por qué? Pero no era la manera de aprender. ¿Y si partimos de la reflexión? ¿Y si partimos de las consecuencias naturales? ¿Y si partimos del pacto previo de lo que va a pasar si aquello no se cumple? Entonces ya lo involucramos, por eso hablamos de educación democrática, que no significa que él haga lo que quiere. No, es que lo hemos pactado previamente y para ti, como educador, hay unos innegociables. No puedes llegar más tarde de la 1. A partir de ahí, ¿cómo quieres que lo hagamos? Tú que ya llevas años investigando en este tema, reflexionando, dando formación, ¿has recibido ya opiniones de familias que lo han puesto en práctica o de docentes y se han podido observar otro clima de aula u otro clima familiar? A nivel de clima de familia, sobre todo, se nota muchísimo. Lo que pasa que a los papás siempre les digo que cambiar la mirada es entrenamiento, es gimnasio, ¿no? Y esto lo dice mucho Marisa Moya en sus formaciones. Eliminar tus patrones aprendidos es un esfuerzo muy grande. Hay que ser muy humilde también para ir reconociendo, para pedir perdón, porque una de las bases de la disciplina positiva es la reparación. ¿En qué consiste la reparación? Pues reparar es pedir perdón. Pero no solo, ¿no? No es solo pedir perdón, sino yo reconozco que me he equivocado, reconozco que mis actos han tenido unas consecuencias en otras personas y es cómo puedo hacer para que tú te sientas mejor. Y al final es asumir el error, como decíamos antes, como parte del proceso de aprendizaje. Te voy escuchando y no dejo de pensar en esos chicos y esas chicas que tenemos en la universidad, que les brilla la mirada, porque yo creo que para ellos es un sueño empezar a estudiar aquello que quieren ser. Y yo siempre les digo, estás escogiendo la profesión más bonita del mundo, pues no sí. lo dudes. No lo dudes. Entonces, desde las universidades, desde esta formación inicial de maestros y maestras, ¿cómo podemos hacer para, de alguna manera, como irles instaurando, ¿no?, esta mirada de la que hemos estado hablando durante este rato? Yo creo que estáis haciendo un trabajo maravilloso desde las universidades, porque todos los estudiantes que me llegan a mí al colegio para hacer prácticas vienen con un fondo y un sello muy característico vuestro. La verdad es que en ese sentido os tengo que dar mi enhorabuena, porque Gracias. estáis haciendo un trabajo precioso. Y yo creo que en la línea de lo que veníamos diciendo, de ir rompiendo esos patrones aprendidos durante nuestra infancia, pues el poder también darles formación en todo lo que es la disciplina positiva, que hay otras maneras de gestionar el aula, que hay otras maneras de acompañar al alumno desde la mirada, desde la escucha, desde la esperanza y desde el perdón, que yo creo que son las 4 grandes dimensiones del acompañamiento, ¿no? Ese acompañamiento que es el buscar el encuentro con el otro sabiendo que al que primero te vas a encontrar es a ti mismo. Y yo creo que para eso hay que dar muchísima formación. Solo vas a poder ser un buen maestro si amas aquello que haces. Y a metodologías aprenderán. El aula les entrenará
pero el sello de la formación humana yo creo que tiene que ser como la marca del buen maestro. Pues Anabel, muchísimas gracias por esta conversación que hemos podido mantener. Gracias a ti, Marisa, por la oportunidad. Gracias.